Bienvenidos a Ojo y Vanguardia. Mi nombre es Natalia Vidal y este es un podcast para los amantes de las artes y para los que no las conocen también. La invitada de hoy tiene una amplia trayectoria musical. Es Denise Malebrán. Vamos a hablar de música, de inspiración, de su historia como mamá y de lo que pasa en Chile con los músicos chilenos. Pero antes, déjame presentarte a mi auspiciador, Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieras vender, como cursos, charlas, talleres, entra a flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Estamos en el último capítulo con la obra de Cristóbal Corbó. Él, a través de sus esculturas, trabaja las temáticas de la inspiración, la sensibilidad y la intimidad, como un lugar en donde podemos encontrar respuestas a quienes somos. A través de la figura de la pareja, muestra cómo entre personas podemos generarnos y abrirnos espacios para ser verdaderamente nosotros y mostrar toda nuestra vulnerabilidad. Sobre eso te voy a preguntar en mi primera pregunta, Denise. Denise, muchas gracias por aceptar la invitación. Tengo que declarar que esta entrevista no va a ser objetiva para nada. No existe la objetividad, yo creo. Es cierto, no Todo pasa existe, desde las pero emociones. cuando yo estudié periodismo, entonces no, de alguna u otra manera nos forman éticamente para buscar la verdad. Sí. Entonces, y nos enseñan a declarar nuestras intenciones antes de iniciar una conversación. Okay. En este caso, yo escuchaba tu música desde muy chiquitita, con Saiko y contigo solita, y así que es imposible que en algún minuto no se me salga algún fanatismo. Ok. Con eso dicho... Declarado ya. Declarado. Transparentaba tus emociones. Exactamente. Todos los capítulos inicio con una reflexión a propósito de la obra de un artista visual chileno. Ya. En este ciclo estoy cerrando, son 4 episodios, con Cristóbal Corbó, que está a mis espaldas. Qué hermoso. Él es escultor y trabaja la figura humana principalmente. Y especialmente las parejas. A veces las sitúa juntas, a veces separadas, pero siempre con alguna conexión entre ellas. Y él dice que en ese espacio en el que uno se abre una intimidad con un otro, que da lo mismo si es una persona o no, se abre un espacio interesante en donde uno puede ser quien es. Esa es la intimidad, en el fondo. Exactamente. Y mi primera pregunta tiene que ver con eso, pero no te lo quiero preguntar por tus parejas, sino cómo se da ese vínculo con la música que te abre un espacio para ser quien eres. Es una temática muy interesante y que la he conversado profundamente durante muchos años con mis compañeros de banda, ¿no? Por una parte está Luciano, que coincidentemente también fue mi pareja, pero en realidad después de 21 años separados somos amigos, en el fondo es como lo más parecido a un hermano, es parte de mi familia. Y también con el Coti que se fue del grupo, pero que sigue siendo un psycho, siempre lo va a ser, somos muy amigos. Y hace muy poquito conversábamos esto y decíamos, el problema, pensando en el amor de pareja, es que el gran amor de nuestra vida es la música. Entonces, llena un espacio demasiado fuerte o demasiado intenso que es difícil que lo pueda suplir una persona, entendiendo que la gente cree que el amor está en el otro, ¿no? Yo creo que no, yo creo que el amor está en uno. Y uno es capaz, ¿cierto?, de dar ese amor de la manera que te lo permitan y también de recibir ese amor. Pero el amor, cuando uno dice, esa persona me ama intensamente, tiene mucho que ver con lo que uno era capaz en ese momento de entregar. O por lo menos yo, después de muchos años, con muchas experiencias fracasadas, porque así lo llamamos en esta sociedad. Yo no creo que sea un fracaso, yo creo que es un aprendizaje, pero después de toda esa historia, estoy convencida que en realidad ese amor que uno extraña, esa melancolía de la relación, uno se extraña a uno mismo, uno se extraña siendo feliz, cómo te hacía sentir estar con esa persona, pero es el amor de uno que está ahí. ¿Y cómo se gesta este amor con la música a través de la composición? Fue mi mayor descubrimiento, siento yo, porque yo jamás me imaginé que me iba a dedicar a la música. O sea, esto lo contaba varias veces, entonces Fome lo repita, pero en mi familia todos cantan muy bien, entonces para mí no era algo sorprendente. Entonces, como a uno le gusta destacarse, estábamos hablando recién de la adolescencia, a uno le gusta ser distinto a su familia. El cantar para mí no me ofrecía nada distinto. Entonces yo quería ser distinta, como todos los adolescentes, separarte de cierto, matar al padre, que se dice romper con tu familia. Y por tanto, no era lo mío. Yo quería ir por un camino más intelectual. Mis pasos eran, yo voy a ser socióloga porque me quiero dedicar a la política. Tenía todo este lado que lo tengo todavía, ¿no? Que es como, yo soy súper, perdona, la verdad es que no quería, yo soy súper Géminis, tengo como 2 personalidades muy marcadas. Entonces dije, yo me voy a ir por este lado.
Pero vivía en mí algo que yo no podía evitar, po, que era la creatividad y el amor por la música, según yo desde afuera, ¿no? Ok. Como una fanática de la música. Hasta que yo llevaba cantando muchos años, qué sé yo, en distintas cosas, hasta que me invitan unos compañeros de colegio a hacer música. Y ahí Ok. cambia todo. ¿Y ahí escribes tu primera canción? Claro, no, había escrito muchas. Yo siempre me entretuve haciendo canciones. O sea, como yo era una niña muy solitaria, de pocos amigos y muy de mi casa, una de mis entretenciones era escribir canciones. O sea, siempre escribí canciones, pero canciones para mí, digamos, canciones para los perros, canciones para los gatos, como que eran canciones, para mi hermana, me acuerdo. Mi hermana es mucho más chica. Entonces, tengo ese recuerdo, ¿no? Como de siempre estar inventando cosas. ¿Y estas canciones que escribías, siempre las hiciste en formato prosa o rima, o en realidad era como un diario de vida al que después le ponías música? No, los separaba el diario de vida, fíjate. Era como las canciones, en un cuaderno, digamos. Entonces, eran tonteras, era un juego, nunca me lo tomé en serio. Pero sí, me gustaba mucho la rima. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, me acordaba hace poco con unos compañeros, yo le cobraba por tarea a mis compañeros y yo era muy buena haciendo décimas, por ejemplo, que era difícil, porque en el Súper fondo había difícil. tenido. Entonces yo, como era tan hábil en eso, yo le hacía las tareas a mis compañeros y les cobraba. Qué vergüenza. Siempre fui muy capitalista. Lo quiero decir porque yo transparento que yo, la música fue mi primera pyme y lo ha seguido siendo, digamos. Yo cantaba en los matrimonios y vivía de eso prácticamente. Estaban todos los fines de semana en matrimonios o bautizo, bueno, funerales también. Y me pagaban, por supuesto. La gente me decían, pero ibas, no, no, era un trabajo. Yo iba a cantar porque me pagaban, no porque no quisiera estar, digamos, cantándole a nadie. Claro. Me lo Y tomé como un trabajo. tú dices, lo separas del diario de vida, quiere decir que en realidad la escritura de canciones formalmente tú la tomabas Como un como, juego, ok, sí. no como voy a ver, No mis sentimientos. ok, Claro, el perfecto. momento en que eso de alguna manera, ¿cierto? Como que logra unirse, nace finalmente mi condición de cantautora, po, ahí, ¿cachai? En ese momento. Porque hasta antes eran cosas separadas. Yo siempre he escrito, ¿ah? De hecho, siempre he escrito más que la música que he hecho, no sé cómo explicarlo. O sea, en mi lógica natural, yo más escribo que hago música. Perfecto. Y tuve el complejo del título músico muchos años. Esta cosa que uno define ahí como el impostor, qué sé yo. Pero bueno, la cosa es que yo nunca me definía como músico. Me costaba mucho decir que era músico. No sé por qué, era un trauma mía, una cosa. Yo creo que tiene que ver porque me becaron muy chica para estudiar música Ok. en la Tecnológica Metropolitana. Yo iba a la universidad chica, cuando estaba en el colegio. Y como no terminé, yo tenía ese castigo, ¿no? De mis papás, de no les cumplí, no me titulé, entonces no me atreví a decir que era música. Pero bueno, ahora con los años, sí, digo, cuando tengo que llenar un papel y te dicen que eres, digo, bueno, soy músico. Y esta forma, bueno, ya te revelé que yo te escuchaba cuando era, no, bueno, no tanto, pero cuando era chica. Y a mí me llamaba la atención la proyección de tu personalidad, de tu carácter Ujú. y la fuerza. Esa fuerza, seguridad y distinción, ¿forma parte de un personaje que te armaste o de tu carácter real en ese tiempo? No, yo creo que ha sido como, la vida me hizo ser así, un poco ñoño, porque yo creo que uno no es lo que te tocó vivir, es lo que uno elige, ¿no? Hacer con eso. Pero sí, de cierta manera ese carácter, esa fuerza que la gente siempre ha como visto en mí como un sinónimo, es lo que me tocó vivir, porque era una escena absolutamente precaria en términos de espacios para las mujeres, ¿cierto? Muy pocas mujeres. Pero aparte muy machista, o sea, el mundo del pop rock no había prácticamente mujeres. En otros terrenos sí, siempre han habido grandes baladistas o cantoras, ¿no? Del mundo más de raíz folclórico, también cantantes líricas. Pero en el mundo del pop rock, fíjate que eran muy, muy excepcionales los casos. Y yo creo que fue una forma de estar a la defensiva, ¿no? Porque me daba cuenta que yo molestaba mucho, que era algo que no gustaba, no era cómodo que yo estuviera ahí. Por distintos motivos, porque era llamativa, porque tenía un cuerpo quizás demasiado voluptuoso, porque tenía una visibilidad distinta a lo que se espera que sea una cantante de rock, ¿no? O sea, como de pop rock. Y creo que me hice la ruda, no siéndolo, o sea, siento que no lo era para nada, era un personaje así. Qué increíble. Mm.
Lo sigue siendo, ¿ah? O sea, voy al hecho de que, esto me da mucha risa cuando conozco gente nueva, siempre tengo que explicarlo. Yo cuando me subo al escenario me pongo mi ropa de trabajo. O sea, yo no voy a la panadería a comprar así. No ando de látex por la vida, digamos. Pero la vocalista de Saiko es una creación mía, desde mi femineidad con la que yo la construí en ese momento. Probablemente hoy hubiese sido otra, ¿no? Me hubiese vestido distinto. Pero en esos años, para mí subirme arriba de unos tacos, ponerme ropa apretada y salir así a enfrentar un público como el que enfrentaba, me daba seguridad. Entonces, claro, ya creé el personaje, no lo puedo desdibujar, digamos. Probablemente hoy hubiese sido más parecido a Billie Eilish, pero en ese momento era lo que a mí me hacía sentir Igual hay cómoda. mismas raíces ahí con Billie Sí, Eilish. sí, pero tiene que, me refiero con que también yo entiendo que hay una crítica, ¿no? Posterior, de generaciones posteriores, de la hipersexualización de la imagen Ah, femenina. entiendo. Y me hago cargo, porque en realidad cuando lo dicen, yo recojo el pañuelo, pues digo, claro, si en realidad habíamos 3, 4, y ya están hablando de eso, obviamente soy yo, digamos. Bueno, digo, son formas, ¿no? De abordar tu trabajo, y en ese momento a mí me hacía sentir, y me sigue haciendo sentir muy segura, el maquillaje, el peinado, digamos, la vestimenta. Es una forma de armadura también, pero entiendo que a otras personas no les gusta, y les gusta salir con una camiseta, digamos, con jeans y zapatillas. Yo no puedo actuar en zapatillas, nunca lo he podido hacer. Admiro a quien lo haga, digamos. Eso tiene que ver con lo que estabas diciendo. ¿Qué pasa en Chile con la música? ¿Por qué somos tan ingratos con nuestros músicos? Hay muchas explicaciones sociológicas, no me voy a pegar el carril porque yo no soy socióloga, casi, pero no lo soy. Y hay gente que le molesta mucho cuando lo digo, pero lo voy a decir igual. Yo creo que tiene mucho que ver con la dictadura. Yo creo que tiene que ver con ese corte, ¿no? El corte de que lo nacional era un poco peligroso, entonces dejémoslo guardado en un cajón y mostremos artistas que, bueno, son chilenos, pero que están de alguna manera reinterpretando otras cosas de afuera. Y ahí tú puedes ver fenómenos como, no sé, Sábado Gigante, ¿cierto? O todos los estelares que habían en Chile, donde los números principales eran puras artistas internacionales, ¿cierto? Sí. Y los chilenos que estaban siempre eran cantando cover. O, excepcionalmente, algunos artistas que sí podían mostrar su música porque, bueno, eran un poco inofensivos, siento yo, para lo que estaba ocurriendo. Y ahí yo creo que se golpeó muy fuertemente la relación del músico chileno con el público, porque la gente no estaba acostumbrada tampoco a ir a ver show, no estaba acostumbrada sí, para que después no se pongan a pelear conmigo, ir a algún tipo de watts, algún tipo de espacio en donde se hacían cosas, ¿no? O sea, igual existía el Café del Cerro, existía la música de Claro. trova, nunca desapareció, pero no tenía un nicho popular, era siempre un poco de la El underground. clandestinidad. Bueno, las primeras bandas de rock que llaman la atención en Chile, Los Prisioneros, parten en dictadura, pero parten tocando en unos galpones, perdón que lo diga, de mierda. O sea, no se les daba el espacio que ellos merecían. Los tipos estaban sonando en todas partes, llenaban en todos lados, pero Viña no los llevaba. Por eso te digo que en el fondo, de alguna manera, la dictadura corta una fluidez natural de la cultura con, con los elementos que tiene que tener, que es el artista y también el público. Antes lo reconocíamos entonces, o Bueno, sea, pero había sí, más comunión. piensa que la Cecilia llenaba 4 Caupolicán al día. O sea, tú explicas eso ahora y nadie lo podría entender. Mm. La gente salía del trabajo y se iba al Caupolicán a ver al Pollo Fuente, o a la Cecilia, o a, no sé, Buddy a Richard. Lueliana, a Buddy Richard. Sí. Chile sí quiere sus artistas. Yo creo que nunca nadie podría ponerlo en duda, pero hay una especie como de cortaleche en cierto momento que hace que la generación posterior, ¿cierto? A partir de los 80, 90, no venga con el impulso que venía en la nueva ola o que venía finalmente la nueva canción chilena también, que fue principalmente el más golpeado por la dictadura, ¿no? Fue el estilo de música que fue erradicado del país y que por muchos años no se podía hacer en nuestro país, o por lo menos de manera pública, no tenía espacio en los medios de comunicación. ¿Cómo te metes en esa escena? Es decir, ¿cómo la asumes? Y porque con ello tú asumes una realidad que conoces y sabes que te va a ir a tirar a los leones, por decirlo de alguna Sí, manera. siempre me he sentido muy ajena, muy una invasora, como alguien de no pertenencia, ¿no? Algo que lo que he trabajado, digamos, en términos emocionales y psicológicos, porque nunca me sentía parte, como había algo que siempre me producía una incomodidad de, ya, yo estoy aquí y voy a actuar acá, pero en realidad
no tengo ni un camarín, loco. O sea, yo hacía giras completas donde habían puros hombres y era la única mujer. Entonces, nadie estaba pensando en si yo tenía donde cambiarme ropa, digamos. Entonces yo creo que partí con mucha incomodidad y después cuando ya me fui afianzando también me sentía como un poco sin parentela. Porque tenéis que pensar que igual los seres humanos, por una cosa lógica, buscamos ser parte de Por algo. supuesto. Y yo no tenía ese parpo, no tenía el reflejo, ¿no? Es como con quién converso esto, con quién me puedo de alguna manera comparar, porque eso es importante en la vida. Y creo que por ahí también un poco parte esta como imagen tan como empoderada o como de mucho power que por ahí alguien podría creer, no, es que una mujer de mucho carácter. La verdad es que no, si fuera una mujer de mucho carácter, me hubiera ahorrado varias situaciones en la vida que no hubiese pasado por ahí, digamos, pero por lo menos en la imagen pública, claro, siempre me mostré muy segura de mí misma porque es lo que tenía que hacer nomás, po. Como un acto de resistencia. Sí, totalmente. Y frente a un escenario adverso en el que no eras vista, en el que no te consideraban y tampoco tenías cómo, digamos, cómo compararte, ¿por qué perseverar? Chuta, qué buena pregunta. Yo agrego un elemento más difícil a la ecuación, es que yo era mamá. Yo partí en esto siendo mamá. Yo fui mamá chica y por tanto cuando yo entro a Psycho, que a todo esto yo entré por una audición, o sea, Sí. no conocía a nadie, yo no conocía a nadie del medio. Y fíjate, voy a contar algo bien triste. Yo cuando partí con Psycho iba a eventos y a mí no me saludaban. Saludaban a mis compañeros que eran los de la ley, pero a mí no me saludaban, otros artistas. Porque esto es una escena especial. Y tú dices, ¿por qué perseverar? Porque yo creo que uno de alguna manera se aferra a lo que siente que hace mejor en esta vida nomás, po. Eh, eh, Me gusta mucho la frase que la Fran, o sea, es que la Fran, que la Mon ha usado replicando a otra cantante, ¿no? Que es como, a mí lo que me motiva es el hambre. Yo también tenía hambre, po. Tenía una hija que mantener. Tenía una familia además que no tenía recursos para ayudarme en nada, porque hay artistas que pueden, y está súper bien, nadie los va a criticar. Tienen un respaldo familiar que les permite poder dedicarse al arte, porque no tienen que salir a buscar otro trabajo, y eso les permite poder, de alguna manera, invertir también en una carrera extremadamente capitalista como es la música, porque no sé por qué nadie lo dice. Hay que tener plata para dedicarse a la música. Y yo no tenía nada, digamos, no tenía plata, no tenía tampoco un entorno muy amoroso y tampoco tenía, o sea, tampoco me podía relajar mucho porque tenía una responsabilidad que era mi hija. Pero yo me daba cuenta que era lo que mejor sabía hacer, po. Y frente a eso, a pesar del primer gran golpe que tuve en los primeros discos, que fue como sentir, como tú dices, no eras reconocida durante mucho tiempo. A mí la gente me preguntaba quién hacía las canciones, porque en el fondo era como, nadie creía finalmente que yo era capaz de escribir mi música, ¿no? O de que yo era compositora de la música de Psycho, o sea, algo que te puedo asegurar que todavía hay un par de señores mayores que cuestionará el hecho si es o no es. Y pasa de vez en cuando en redes sociales, y a uno le da risa ya a esta altura, pero como loco he hecho 13 discos, o sea, ¿cómo me volví a preguntar lo mismo? Pero bueno, no importa, y uno entiende que hay una cosa muy fuerte desde el sostener, el poder es muy difícil de soltar, muy difícil de soltar, es adictivo. Y cuando la gente siente que pierde poder en términos sociales, se resiste mucho. Los cambios culturales por eso son tan difíciles. Entonces, es difícil dar espacio y credibilidad a una mujer que diga, mira, yo en realidad hace 30 años yo estaba haciendo mi música. Pero ¿cómo? Así como que no les gusta mucho. El... Perdón, voy a volver a una, porque tú me dices, en realidad, para mí, en mi historia, la música formaba parte de mi familia y Sí, todos eran todos cantantes cantaban y muy en bien. esa escena, claro, ser cantante no era No era como atractivo para mí. exactamente. Y luego dices, bueno, voy a hacer música, pero ya tenías un entorno en el que ya todos eran músicos, Sí. pero lo hago porque tengo que hacerlo porque lo hago mejor. Hoy esa visión ha cambiado, la música tiene otro rol más que ser lo mejor que haces. Sí, pues yo me he enamorado, me he peleado y he vuelto conmigo misma muchas veces, en el fondo. He pasado por periodos de dejar de creer en mí. Es la única forma que tengo de explicar que me ha ido a trabajar al segundo piso de la moneda. O sea, alguien dice, ¿por qué renunciarías a tu trabajo y a tu carrera por irte a formar parte de un gobierno? Bueno, porque dentro de mi locura yo pensé que en realidad aportaba más ahí, ¿cachai? Es como una cosa como, yo igual Bueno, pero creo. te gustaba la sociología también, o sea Sí, que está sí, vinculado. pero en el fondo voy al hecho de que en qué momento uno deja de verse a sí mismo. Es como en realidad a nadie le importa que yo sea música, me voy a ir a hacer esto. Es como una cosa de no saber poner en balanza quién está primero.
Y eso lo he hecho muchas veces. Mi trabajo gremial también significa ponerme en un segundo lugar, en un segundo plano y creer y apostar por los demás, ¿no? Es como, no importa que yo no pueda estar en este evento con tal de que este evento se realice. Eso, yo siento que durante muchos años en mi carrera me ha costado verme a mí porque primero veo otros. Entonces, por ahí también hay un tema, yo creo que es medio hereditario, que es como un poco de servicio social, ¿no? Como de confundir un poco mi rol. Ahora, yo creo que uno puede hacer todas las cosas y buscar el equilibrio. Tampoco es que uno tenga que ser totalmente egoísta en su forma de llevar tu carrera. De hecho, ¿cuántas mujeres han logrado darle espacio a otras mujeres en los últimos años? Y eso te demuestra que hay formas de poder hacerlo también. A mí o sea, no me parece contradictorio lo que hiciste, porque cuando uno tiene aficiones o sueños, digamos, como creciste en una familia donde todos cantaban, pero tienes esto del gusto por qué sé yo, el compromiso social, la política, etcétera, y eso está en tu infancia, digamos, Sí, po. uno, Aparte, mi papá, mi abuelo, mis tíos, todo, mi papá era policía, mi abuelo era carabinero, entonces como que había esta cosa como del servicio social, el servicio yo veía a esos señores que en el barrio eran como los que cuidaban, ¿no? Eran como los que ofrecían protección. yo tiendo a decir que cuando a mí me ocurrió que yo tengo mi cartón, que es de periodista, pero en realidad es como de escribir. Ese es Claro. como lo que está en papel. Mm. Y tengo mi pasión, que son las artes. Y las mezclé. Y cuando eso ocurrió, floreció una Natalia que no había visto nunca. La Natalia real, digamos. Claro, y exactamente, es como, no te lo puedo decir ahora porque espero, Dios quiera, que tenga vida suficiente para ver crecer a mi hija, pero descubrí algo ahí en el que uno no dice así como, bueno, esto es lo que sé hacer, ¿sí? O bueno, si no, esto es un sueño, sino que, ¿what? ¿En qué minuto se juntaron Terminé los ahí. dos? Sí. Y puedo decir, sí, es lo que amo, estoy orgullosa y no me avergüenzo. Sí. También te decía el tema de ser dramática y cómo eso encuentra una comunión en estas dos pasiones. Entonces, ¿tú has llegado a eso hoy en día? Sí, claro. O sea, bueno, obvio que me tiene que gustar mucho lo que hago para dedicarme a esto. Por supuesto. He tenido otras oportunidades bastante más lucrativas y más interesantes en términos de horario, digamos, para complementar con la maternidad. Además, yo tengo 3 hijas, digamos. Entonces, tampoco ha sido muy fácil criar estas niñitas sola, porque yo siempre viví sola con ellas, ¿no? Nunca logré armar esto como, de alguna manera, la complicidad que se puede producir con una pareja que te ayude en esa crianza. Lo hice después que, no con el papá, digamos, sino que con mi último marido, digo yo. Entonces, claro, obviamente me tiene que gustar mucho para poder seguir creyendo y tomar una van todos los fines de semana para ir a tocar un lugar y subirme al escenario y vibrar y ser feliz y volver enamorada de lo que hago. Porque si no, imposible. O sea, de verdad que es una carrera muy sacrificada y sobre todo en un país tan especial como el nuestro. Que ya dijimos, bueno, hay una cosa difícil del chileno con la música chilena, hay una cosa difícil además geográficamente, algo que nadie piensa. Sí. Tú en Europa, la misma gira que yo hago siempre, recorrí toda Europa. O sea, es una gira internacional, digamos. ¿Cachai? De Rusia a España. Yo voy a Arica, ahora me voy a Puerto Montt pasado mañana. O sea, en el fondo, Chile es Toda la razón. extremadamente difícil llegar a él. Y en el fondo es como que te agotáis solamente el hecho de poder llegar al territorio chileno. Y eso creo que también, bueno, y Chile al final del mundo, ¿para qué decir? Por eso es tan admirable cuando otros artistas logran el sueño que según todos creen que todos tenemos, no necesariamente así, que es la internacionalización. ¿Por Cruzar la qué? frontera. Porque estamos al culo del mundo, esa es la verdad. Entonces, obvio que el que lo logra es como subió el Everest, ¿cachai? Y de verdad es admirable. Yo vibro hay una cosa muy rara en mí, no sé, siendo chilena, porque los chilenos somos muy así. Yo vibro con el éxito ajeno de una forma absurda. Es como, yo veo, no sé, ¡Gana el Grammy Lemon! ¡Guau! Festejar, todos, ¿cachai? ¿Qué tengo que ver yo? Nada, pero en el fondo vibro con eso en términos de que alguien lo logró. Es como, qué fantástico. Porque en realidad, y entiendo, sobre todo porque, bueno, mi compañero Luciano venía de ahí, ¿no? O sea, La Ley ha sido el grupo más importante que ha tenido Chile en términos de éxito. Y él fue mi escuela para entenderlos del otro lado, ¿no? La humildad, el entender que esto es puro sacrificio, trabajo, pero llegar ahí es muy difícil. Y volver a llegar ahí, en el caso de él, es el doblemente difícil. Entonces, como que por eso soy tan feliz cuando a algún artista chileno le va bien. Se ha dicho mucho, yo no sé qué tanto participas de esto, así que bueno, pero Saico a Viña, o sea, yo también subí el hashtag, digamos, como Saico a Viña.
¿Por qué nunca han ido a Viña? No sé, tendrían que preguntarle al Festival de Viña por qué Saiko nunca ha ido a Viña, porque a mí también me cuesta entenderlo, pero no desde la vanidad ni el ego. Me cuesta entenderlo porque si tú observas, toda mi generación posterior fue, po. O sea, todas las otras chicas que vinieron después de mí lograron ir, Sí. y siendo algunos música mucho más de nicho, ¿no? Pero felizmente fue la Jaira Mena, fue la Fran, fue Manuel García, fue, bueno, la Mona, qué decir, ¿no? Pero Saiko nunca fue. Y la verdad es que no tengo ninguna explicación. Me parece que de verdad es injusto en términos de que estamos en un país que debiese de alguna manera darle un espacio mayor a sus artistas. ¿Y por qué al chileno le piden 3 veces el mérito al que al fuera no tiene? O sea, a Viña viene gente que tiene un tema conocido, uno. Saiko por lo menos tiene 6 singles que, te guste o no te guste, Saiko te los conocí. Sí. Sí, muchos más, pero en el fondo que es obvio que Saiko podría hacer un show en el Festival de Viña hace muchos años y podría hacerlo ahora y el próximo, y etcétera, etcétera. O sea, es un show que podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier festival, y un show que funciona en términos populares. Bueno, no sé, es una pregunta que tienen que ir a hacerle a los organizadores, porque la verdad es que yo nunca he entendido por qué nunca lo quisieron llevar. Y lo otro es que los ponen al final. O sea, Bueno, tiene que ver con el poco respeto que existe a lo que somos como representantes de nuestra cultura. salen al escenario a las 2 de la mañana. O Sí, sea, pero eso ha sido siempre igual, ¿ah? Es como que siento que, mira, es muy del chileno cuando va en visita, ¿cierto? Comprar cosas ricas, porque en el fondo es como los voy a recibir y todo. Pero en realidad, si tú no hay visita, es como échale lo que hay al pan, digamos. El chileno tiene esa cosa como de recibir muy bien lo de afuera, pero en realidad no tanto con lo de acá. Entonces, yo creo que siempre vas a recibir mejor un artista extranjero, aunque no lo conozca nadie, aunque en realidad todavía vaya en camino de desarrollo. Así somos, no sé por qué, no tengo la respuesta ahora, pero sí me da un poquito de rabia que con todo lo que ha ocurrido, con la relevancia que tiene la música chilena hoy en día, porque hoy día la música chilena vende, o sea, tenemos artistas que llenan el Movistar 1, 2, 3 veces. Estadio Nacional, los bunkers. Claro, y así tú cueste, como que cueste darle espacio. Piensa tú que yo me crié en una época distinta a la tuya, donde habían estelares siempre, y había espacio para la música, ¿no? Habían programas desde el Festival de la Una a Sábado Gigante, digamos, había ¿Cuánto vale música. el show, no? Sí, bueno, yo fui a cuánto era el show, te cuento. Había espacio para la música. Hoy en día en la televisión no hay espacio para la música. No. Y tenéis todos los canales con matinal en la mañana, perfectamente podrías llevar un artista por día. No el que le gusta a uno, el que le gusta a usted, caballero, usted que lleva el matinal, digamos, pero el por qué no es una pregunta que nunca ha obtenido respuesta, y que creo que aquí hay responsabilidades compartidas, sí, entendiendo que no siempre los artistas quieren estar, eso es verdad, pero te aseguro que hay otro que se muere por estar. Me llama la atención a propósito de eso, que leí hace poco un estudio porque hago muchos reels sobre cantantes argentinos, que el 70% de los argentinos se declara orgulloso de la trayectoria musical que tienen sus músicos. Ujú. Y no he visto nunca eso de Chile. Y entiendo que esto que ocurrió en Argentina, que es un boom brutal, es porque en algún minuto impidieron que la música de afuera llegara. Pasó todo lo opuesto a Chile. Mm. La dictadura en Argentina fue una especie de impulso al desarrollo cultural argentino, porque como no quería música anglo, hubo un desarrollo, una apuesta estatal. ¿Eso qué te demuestra? Que cuando el Estado se involucra, funciona. O sea, en el fondo, si existiera la voluntad del Estado en aportar y finalmente desarrollar la industria cultural, podríamos ser lo mismo que hacemos como exportamos vino, podríamos exportar artistas. Pero eso nunca ha existido. Entonces creo que es muy bueno el ejemplo de Argentina. Y te voy a contar otra cosa. Yeah. Yo estuve en un concierto que se llama El Abrazo, donde estaban chilenos y argentinos. Estaba nada menos, digamos, Fito Páez, estaba Spinetta, estaba Los Babasónicos. Me van a faltar varios porque tengo mala memoria. Vicentico, bueno, y por este lado estaban Los Bunkers, Los Chanchos, Beto Cuevas. Bueno, la cosa es que estábamos en los camarines, todos revueltos. De hecho, yo me acuerdo que yo compartía con Los Babasónicos, mejores amigos, un amor, qué sé yo. Tú veías cuando se encontraban los argentinos, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vieja? ¿Cómo está tu viejo? Una cosa, todos se compartían el mate. Tú veías la parte de los chilenos cri-cri. ¿Cachai, no? No. Entonces, hay una cosa también en nosotros, media apática, no te puedo dar no te podría decir por qué, pero esa
compañerismo que vi Hermandad. entre los músicos argentinos no existía en nosotros. Y es más, yo estuve con la Nicole y con la Javi Parra y tuvimos que compartir banda, porque por ser mujeres no teníamos derecho a ir con nuestras bandas. Entonces, estamos hablando de cosas que hoy suenan raras, pero en ese momento a nadie le hizo ruido. O sea, yo creo que tuvimos porque era como, oye, como no hay ni una mina, ¿cachai? Pero así era este país y no fue hace tanto. Entonces yo creo que finalmente Argentina tiene un buen ejemplo de cómo se impulsó el desarrollo de la cultura, pero también el cómo los argentinos tienen, no sé, yo creo que el argentino, bueno, es otra cultura, obviamente Sí, distinta. tienen un carácter distinto también. Se apasionan, la pasión, digo yo, la pasión por algo. O sea, el trap es tan popular en Chile como Argentina, ¿cierto? Ujú. O sea, los artistas llenan 3 veces el River, qué sé yo. Pero Babasónicos sigue siendo las canciones más escuchadas del año. Entonces, eso en Chile no pasa. En Chile vienen modas. Entonces, un año la Che, después la cumbia villera, después viene de vuelta el no sé qué, El más allá la reggaetón, ranchera ahora y el trap. ahora el trap. Entonces, y todo el resto va quedando para afuera, Mm. descarte. Eso es muy triste, porque yo creo que si tú tienes un festival, puedes tener, por supuesto, tienes que tener al fenómeno al momento el más popular, pero también puede haber un artista que haga canción de autor, ¿por qué no? Y un baladista o una baladista y a una banda de rock, y sobre todo una banda de rock con una mujer. No, pero el hecho de que puedes tener de todo. Y creo que eso los argentinos nos ganan, o sea, nos llevan mucha ventaja en entender cómo la cultura enriquece a un pueblo que incluso pasando lo peor que nosotros en términos económico y político, son personas más felices po, que nosotros. Mm. ¿Por qué? Porque la cultura es más importante para ellos. Ahora, a propósito de eso, acabo de leer hace poco que van a recortar el presupuesto anual en cultura. Y a mí me llama mucho la atención eso. Pensaba como, ok, por supuesto hay tópicos más importantes y la distribución es algo que en la que nosotros nunca nos vamos a poder meter. Yo soy incapaz e ignorante absoluta de todas las necesidades que uno tiene que cubrir. Pero yo pienso, igual que tú, que la cultura arraiga la identidad y el sentido de pertenencia de un pueblo. Ujú. Entonces, y esa hermandad de la que tú hablas, ese nos damos la mano, somos del mismo país, nos abrazamos, sentimos felicidad por el otro, que también dijiste, en nuestro país no está afianzado porque no existen las instancias para que ni siquiera comulguen Mm. todos los mundos que existen, digamos. En el caso de las artes visuales, vino acá el otro día un pintor a hablar conmigo y me dice, sí, están los artistas que exponen en el Bellas Artes y están los artistas que exponen en Alonso de Córdoba. Ujú. Y además los independientes que están en Feria Art Santiago en el GAM. Y no nos cruzamos, Ujú. no nos Eso es conocemos, muy chileno. no hay comunión entre nosotros. Y este representa un mundo, este representa otro mundo. Y en esa línea, a mí me cuesta muchísimo encontrar aquello en lo que somos todos. Partes de algo. Exactamente. Y pienso que es precisamente porque no le hemos dado el impulso a la cultura, que es aquello que nos vincula con lo que somos más sensibles, con lo que Mm. somos uno, con lo que somos, qué sé yo, como con lo que nacimos, ¿verdad? Son Ujú. nuestras raíces. Sí, po. A mí me cuesta entender muchas veces que esa pasión de la que hablaba antes solamente se arroja en ciertas áreas nomás. Por ejemplo, el deporte, ¿cierto? Cuando juega Chile o cuando juega un equipo. Y yo digo, entonces la pasión existe. Es como cuando tú estás con alguien y decís, pucha, parece que así es querer, pero conoces a otra persona que te despierta todo y dice, no, sí tenía pasión, ya. Entonces yo creo que la pasión existe en Chile. Lo que pasa es que la hemos enfocado o mal distribuido solamente a áreas que sí te dan mucha felicidad, pero también hay otras, ¿no? Y yo creo que en la cultura, fíjate que no es solamente, porque para que la gente que no crea que uno quiere que la plata se la lleve. No, la cultura es todo. La cultura es tu comida, es tu forma de invertir tu tiempo libre el fin de semana. Es decir, ¿por qué la gente prefiere ir a un mall y no ir a una plaza? Eso es cultura. Son los animales. Fíjate que Chile, la pertenencia al mundo consciente del respeto hacia los animales ha cambiado muchísimo en los últimos años. Y hoy hay una temática muy relevante que hace 20 años no lo era. O sea, el país puede cambiar y debe cambiar. Ya, pues entonces esa misma conducta, que es cultura, puede cambiar, puede girar hacia algo más amoroso, hacia algo más
que abarque, ¿cierto?, el respeto por la expresión. Porque hoy en día, ¿qué pasa? Cuando alguien, un psicópata, le pega a un animal o lo lanza por la ventana, el país completo se enfoca a niveles ya psicópata, que es como mátenlo, ¿cierto? Y uno lo lee. Y tú dices, qué loco que solamente eso despierte en ese momento esta euforia de querer castigar a alguien por algo horrible, horrendo que hizo. Y tiene que ver con eso, porque ahí encontramos, algo encontramos que nos une y que es que al chileno le gustan mucho los animales, las mascotas principalmente. Ya, pues, ahí de nuevo ves pasión, la gente quiere meterse a la casa y sacar ese gallo y quemarlo vivo. ¿Cómo nos vamos a poner a enfocar como país eso? Porque tú observas ese cuadro y después observas el cuadro que en Chile tiene la tasa de abandono animal más alta del mundo. ¿Quién me explica este país, cachai? En el fondo es como, ¿cómo el Estado no va a ser capaz de administrar ambas cosas? Existe el cariño, existe el respeto. ¿Cómo no va a ser capaz de enfocar eso mismo en educación, en formación? Eso es financiamiento. Si tú enfocaras bien el financiamiento, probablemente unos años más erradicarías la vagancia de animales en Chile. Pero no se hace. Porque en Chile, ¿sabes cómo actuamos? Como reactivos. Sí, pasa algo, los titulares. Pasa algo y Sí. sale un político oportunista y dice, yo voy a legislar contra el trap, porque el trap tiene malos valores. Pasó la noticia, ese gallo nunca más se acordó de la música. Entonces, ese es nuestro problema. Que no tenemos profundidad en nuestras creencias, en nuestra forma de entendernos. Todo es livianito. Bueno, por eso tú ves que el resurgimiento también de la farándula. Porque es todo livianito. Porque a todos nos gusta copuchar, a todos. Uno vive con la copucha de la amiga y todo. Pero una cosa liviana, ¿cierto? No es tu vida, es parte de la vida y uno comenta, oye, sí, este terminó con este. Ya, pero algo que es simpático, con lo cual uno finalmente es algo humano. Tú sabes que los chimpancés, o sea, dejamos de ser monos gracias a eso, ¿no? O sea, Harari decía que hay estudios antropológicos que dicen que desarrollamos el lenguaje de los seres humanos a partir de que como no tenían cómo contarse cosas, nuestros antepasados simios, desarrollaron el lenguaje a través de poder copuchar. Entonces, así de potente es la copucha en nuestra sensación de tener que saber lo que pasó. Ya, perfecto, enfócalo, po. Enfócalo en algo positivo. Sí. No puede ser que solamente nos quedemos con la copucha de que el ex jugador de fútbol y la diputada y después no puede ser. O sea, acá hay una negligencia, y yo lo digo responsablemente, de entender qué es la cultura. Yo creo que no lo saben. Y que en el fondo por eso se reparten para allá unos fondos, se reparten para allá otros, pero en realidad no hay un mapa, ¿no? No, mira, esto es lo que vamos a hacer. Esto. Creo que ahí tiene que haber, por ejemplo, proyecto de la presidenta Bachelet, proyecto bicentenario, de tener teatros en distintas comunas en donde no llega normalmente la cultura, ¿cierto? No hay acceso. La Pintana, Puente Alto, Lo Prado, unos teatros maravillosos, Nati, maravillosos. No tienen programación. Son teatros que están botados, preciosos, los mantenemos todos, pero no tienen programación. ¿Por qué? Porque no hay lineamiento, po. Desconocemos nuestros No hay cimientos. conducción. Claro. Entonces, en el fondo, eso es lo que hace falta. Y yo creo que eso tiene que ver con darle prioridad a las cosas que nos hacen más felices nomás. Pero que, mira, probablemente ahora suena ridículo, hay gente que me dice, ya, córtala. O sea, hay gente que se está muriendo en las listas de espera, necesita que Bueno, sí. lo trasplanten, o sea, córtala. Está bien, yo calladita en mi lugar, digo, va a llegar un momento en que sí se va a entender que la inversión en este terreno también salva vidas, Pero aunque no lo crean. está directamente relacionado. O sea, de hecho, todas las disciplinas que trabajan con la expresión y con las emociones benefician en todos estos ámbitos la salud mental. Y que Chile tiene un índice estratosférico, o sea, y no hay acceso. Y la salud mental nos enferma el cuerpo, Denise. Sí, O pues, sea, no, es sí, que lo es sé. por eso te digo que es, cuando a mí me dicen eso, yo salgo de la mesa siempre. Es como, sí, claro, ¿cómo yo voy a competir con la vida de una persona? O cómo yo voy a competir con la educación de un niño. Sí. Sí, por supuesto. Toda la razón. Pero hay un origen, hay una raíz. Es como, y es lo que tú dices. Es como, ok, si estamos poniendo lucas o plata, dinero, para reforzar la cultura, ¿por qué no se están utilizando esos espacios? Es porque no tenemos cimientos, no tenemos un lugar en común. ¿Qué No. ponemos en las carteleras? Y ahí están. Sí, pues. Como, y ese descubrimiento, como ya lo hemos conversado en esta misma conversación, es como,
¿qué necesita más el ser humano que pertenecer a algún lado? Sí, po. Que pertenecer, que sentirse, a él le ha pasado lo mismo que a mí, o tengo a alguien para contarle esto. Entonces, la copucha, todo eso proviene de lo mismo, es, sí, aquí tenemos ese instinto gregario. Entonces, bueno, es un tema que da para. Dijiste en un programa que la primera vez que fuiste mamá no querías ser mamá. No, yo nunca quise ser mamá, que es más triste todavía. De hecho, tengo una amiga que me reta siempre que lo digo. No digas eso. No, yo no quería ser mamá. ¿Y cómo se ha transformado eso? ¿Cómo lo ves hoy día? Y nada, quiero saber tu experiencia como mamá porque tengo una hija de 4 años. Ya, bueno, es que suena duro decirlo porque alguien creería por ahí que en el fondo es como estoy en contra de la maternidad. No. Yo no quería ser mamá porque justamente venía de una historia, de una ruptura muy dolorosa en mi vida, que era mi propia familia, y por tanto me da mucha pena tener que repetir la historia. Y bueno, sorpresa, la repetí. Entonces, no quería en el fondo que un hijo mío pasara por lo que yo había pasado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tuve mi primer embarazo, lo asumí de una manera como asumió todo en mi vida, con mucha responsabilidad, o sea, haciéndome cargo. Y haciéndome cargo de la forma que sabía nomás, porque en realidad lo típico, nadie te enseña a ser papá o mamá. Pero en mi caso me tocó en las 3 oportunidades ser un poco de todo, ¿no? Ser mamá, la gente dice mamá y papá. No, en realidad tú no eres papá, porque el papá no está nomás, pero no es que uno sea papá. Es que te toca asumir la tarea completa en términos de lo que significa en ese momento estar ahí para tu hijo. Mis hijas son lo más importante en mi vida, obviamente. Yo, puede ser polémico que lo diga, pero para mí el aborto nunca hubiese sido una opción. Jamás, nunca se me pasó por la mente. Ninguna de las 3 veces planifiqué a mis hijas y, insisto, en el momento que supe que estaba embarazada, fue una especie como de sensación de bendición, ¿no? Como estoy bendita, una cosa muy mística. Y los 3 embarazos fueron momentos preciosos. La lactancia que tuve con las 3, maravilloso. Las amo, son lo más importante en mi vida. Pero obviamente si hubiese tenido quizás no me hubiese embarazado, no hubiese buscado un embarazo, no sé si se entiende. No, perfecto. Nunca hubiese buscado embarazarme, pero cuando me embaracé lo sentí como un milagro. En el fondo es como, qué bacán, o sea, y entendiendo porque uno se equivoca mucho y como mamá uno se equivoca el triple de cuando no eres mamá, uno se equivoca muchísimo. Creo que he ido mejorando con los años, ya llevo 28 años siendo mamá, he ido mejorando, pero claro, hay cosas que no debiese haber hecho. Por ejemplo, lo que te estoy contando, haber asumido el que yo me tenía que llevar la tarea completa, también es un daño que tú le haces a tus hijos. Por eso me parece también que hoy está ocurriendo que exista de una forma general el obligar a un padre que pague pensión de alimentos. Porque yo, desde una autosuficiencia mal entendida, nunca pedí nada. Y eso es malo, pero no te digo que es malo, no estoy pensando en el papá, estoy pensando en mis hijas. Es malo, fíjate, es malo porque yo lo veo en ellas. También les creé una mala imagen paterna, una mala imagen hacia los hombres. Y es algo que estoy trabajando, algo que creo que uno tiene que sanar y que tiene que entenderlo de una manera racional. Aquí me equivoqué, dije yo, esto no lo debería haber hecho. Porque yo quiero que ellas sean felices. A pesar de que hoy nadie quiere ser mamá, ninguna de estas cabras quiere ser mamá. Casi nadie. Yo nunca escucho a nadie que quiera ser mamá. Por lo menos yo creo que ellas tengan buenas relaciones con sus parejas. O sea, que en el fondo no sea un tema el que porque a mí finalmente no me funcionó, así como la sociedad te enmarca, Bueno. no me funcionó, ellas tengan que replicar mi experiencia, ¿no? Yo cuando escuchaba, porque yo fui mamá, tengo una sola hija. Y ahí se cerró la fábrica. Ya, Espero, pero uno nunca sabe. Yo quería. tú querías, claro. Y cuando nació mi hija, fue el momento más hermoso de mi vida, pero lo que vino después Es fueron terrible. los momentos más duros Sí, de pues mi nadie vida. lo dice. Y no tiene nada que ver con mi hija, No, sino conmigo. ¿Mm? Y suena feo que lo diga, o no sé si Pero suena no, feo que lo mira, diga. es bueno que lo digamos pero- porque ahí va a dejar de sonar feo. Es lo que pasa, digamos. Entonces, es una disyuntiva terrible de cargar con culpas también, de sentirte mal, de, no sé, el vínculo es extraño. Y yo te escuchaba a ti y yo decía, bueno, ¿qué hubiese pasado si yo más encima no quería ser mamá? Claro. Eh, ¿Cómo hubiera pasado esas noches? Sí, ¿verdad? No sé, fíjate, yo creo que
Yo creo que primero, uno creo que uno se enamora de los hijos, po. Sí. Porque si no, los dejáis botados. Porque en el fondo tenés que enamorarte de esa criatura que te demanda 100% de tiempo, atención. Te mea presa en tu casa, ¿no? Te mea prisionero. Entonces, estás enamorada. Tú sales y es como una cosa, como una nebulosa la guagua la andas viendo en todas partes, el olor. Estás enamorado de tu hijo. Pero ese amor en algún momento también se te pasa. O sea, en el fondo es como, quiero dormir, por favor, déjame tranquila. O sea, quiero descansar, quiero tener tiempo para hacer mis cosas. Ahora, yo, Natalia, me salté todas las etapas de mi vida porque yo no lo tuve. Entonces nunca eché de menos algo. Porque yo partí siendo mamá. Entonces, en el fondo es como que la gente me decía, ¿y para salir a carretear? Es que no salía a carretear. Entonces nunca lo eché de menos. Entonces, claro, quizás no tuve una pérdida tan grande de libertad, pero hoy, a mi edad, me doy cuenta que disfruto cosas ahora, recién, que nunca pude disfrutar. Como que mis hijas son grandes y puedo hacer cosas. Salir, viajar. Un día me invitaron a un cumpleaños, voy a ir. En el fondo es como, antes no podía. Es que ¿quién me va a cuidar a las niñas? ¿Quién me va a cuidar? O sea, ¿quién me va a cuidar a mi hija? Me ha perseguido toda mi carrera, en el fondo. Tengo una gira en tal bar. ¿Y cómo lo hago con la Emilia? ¿Quién la va a ir al colegio? ¿Quién la va a ir a buscar? Porque aparte soy sola. O sea, mi hija vive ahora sola conmigo. De hecho, mi hija menor ahora es como hija única, po. Sí, José, por ahí. Porque mis otras hijas no viven con nosotras. Entonces, es mi hija única. Entonces, vivimos solas las dos. Entonces, es completamente distinta la relación que tengo con ella, la que tenía cuando estaban todas, o también la experiencia que tuvo que vivir la mayor, que es otra mamá y otra experiencia completamente distinta. Que me dio mucha risa lo que dijiste porque eso uno no lo acaba de entender hasta que lo vive. En mi familia, mi hermano tiene, no sé, 28, 27 años y sigue en la casa. Y vive con tu mamá. Y vive con mis papás. Con tus papás, ya. Claro, con mis dos papás. Y mi mamá es, mi niño. No, mi niño está en la casa, así que no, voy a dejarle arroz, voy a dejarle pollo. Mamá, ¿qué Tiene niño? 28 años. Tiene 28 años. No, para mí siempre va a ser mi niño. No, y el Vicente, ¿dónde está? Yo no me quedo dormida si no llega a la casa. Y yo, no. mamá, ¿cómo no te vas a quedar dormida si tu hijo de 28 años no llega a la casa? No, es que no me puedo quedar tranquila. No, yo no soy Entonces, así, te digo al tiro. yo sé, pero es lo que tú dices como de hija única, Sí. es una sensación, pese a que tú tienes 3, la tercera te la vives, ella también tiene 3. La tercera te la vives y como tienen Muy distinto, exactamente, y muy muchos distinto. años en las que viven juntos, se dan relaciones distintas. No, y de hecho, bueno, por edades también uno es una mamá distinta. O sea, hoy no te imaginarás que yo a los 20 años era la mamá a los 49, o sea, no tiene nada que ver una con otra. Y la pobre Marisol, siempre digo, mi hija ella se llama Marisol, trabaja conmigo, es mi compañera de trabajo hoy en día. Vivió cosas súper penca, porque en el fondo yo era súper chica, o sea, era una cabra chica. 19, ¿no? Claro, que yo siempre he sido una buena proveedora, ¿no? Siempre he trabajado. Y para las 3 siempre ha sido como, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Pero el resto de las cosas, un desastre. O sea, en el fondo se me olvidaban todas las cosas. Y todavía, porque tengo un trastorno de déficit atencional brutal. Digno de que me abran la cabeza y me la examinen. Y claro, pero con la Emilia, con la calma que uno finalmente asume con los años, ha tenido una mamá bastante más presente, aunque no esté, no sé si lo entiendes. Sí, perfecto. Porque yo todos los fines de semana no estoy. Ella es la más apta a mi vida porque le da lo mismo. La gente Claro. la puede decir, pobrecita la Emilia, la mamá nunca va a los paseos, nunca va a reunir. Le da lo mismo. Tú le preguntás y es como, está trabajando, ¿qué quiere que le diga? ¿Cachai? Como que anda de gira. Como que no, en ningún momento se complica. Pero claro, yo estoy más presente porque ella sabe finalmente que tengo un ritmo distinto y que en el cual yo estoy para ella 100%. Sí, ella es mi vida en este momento. Es como ella y los perros y los gatos son como toda mi ocupación diaria. Mi vida gira en torno a ellos, ¿no? A propósito de eso, en la adolescencia, más que en cualquier otro periodo, nosotros afianzamos nuestra personalidad a la música que escuchamos. Sí. Pero siempre la música está presente en nuestras vidas de distintas maneras. Y te iba a preguntar, ¿cómo crees tú que influye la música en la vida cotidiana de las personas? Oye, es que influye en todo. Eso es muy bonito eso porque tú sabes que la música que tú escuchaste en esa edad es la música que va a ser para toda tu vida la más importante. ¿Ya? En el fondo, esa música que escuchaste entre los 14 y los 17 es la música que te va a marcar para siempre. Aunque después te gusten otras cosas, esa es la que va a quedar ahí como en la pirámide, ¿cachai? Por siempre. ¿Cómo no va a influir? O sea, obvio que si a ti te gusta música
melancólica, toda tu vida tu resonancia va a tener que ver con momentos de melancolía. Pero si tú te gustaba la música para bailar, vaya a ser más fiestero, ¿cachai? Entonces, en el fondo, como que tiene una directa relación con lo que a ti te gusta hacer. Yo, cuando lo cuento, nadie me cree. Yo soy la persona más fome del mundo. O sea, yo nunca tuve ganas de salir. ¿Por qué? Porque me gustaba hacer cosas que uno hace de una manera más tranquila. Po. ¿Por qué? Porque la música que escucho es mucho más calma y porque en el fondo nunca me gustó salir. O sea, no me gustan las fiestas, no me gusta la bulla, de hecho, no me gusta la estridencia. ¿Y qué me gusta hacer? Puras cosas fome. ¿Cachai? Me gusta armar puzzles, me gusta tejer, me gusta jardinear, me gusta estar con mis perros. Entonces, pero no te lo digo ahora, porque yo tenga la hora. Siempre fui igual. ¿Cachai? Como que en el fondo, y eso tiene que ver también con la música, porque yo no por hecho cumbia, po, ¿cachai? O sea, tiene que ver con la personalidad. Y yo soy, aunque la gente tampoco me cree, soy una persona tímida. No soy una persona, es que nadie me cree, yo soy una persona tímida. Yo voy a un lugar y si no conozco a la gente, no les hablo, porque no sé, me da vergüenza, ¿cachai? Como que no, ¿de qué le hablo? Como que no sé, digamos, qué decirle. Entonces, obvio que todo eso de alguna manera enmarca lo que tú después en la vida te gusta o no te gusta hacer. Po. Entonces, imagínate un cantante, y no te estoy diciendo con esto que todos los cantantes de música festiva sean buenos para la fiesta, No. pero sí hay algo finalmente que prende el que hagan esa música y no otra. Y en el caso de la música que te gusta, no necesariamente los músicos, sino que la música que te gusta va a marcar finalmente tu socialización. Po. Vas a buscar en la universidad o en el colegio gente que más o menos le guste lo mismo, ¿cierto? Y eso van a ser finalmente tus panoramas. Po. Hay un vínculo ahí que tú dijiste muy claro, que es las tendencias suben y bajan, pasan de moda. Lo que nunca perece es la nostalgia. Sí. Y es interesante cómo el flujo de la vida te va haciendo como ciertas curvas de las influencias que tienen la música. Por ejemplo, yo ahora cuando llegaste, yo le decía a Lali, me tiritan las manos, es una estupidez, tengo 34 años, soy adulta, no entiendo qué. Y es eso, yo le decía, tú dices como, esa es la música que te va a marcar, por supuesto, yo me vestía de ti. Entonces, y digo, claro, han pasado muchos años, yo me acuerdo de esas canciones, Limito con el Sol, Debilidad, Cuando miro en tus ojos, pero aún así es eso que uno lo tiene tan vivo. Y lo otro que tengo vivo, que puede que coincida en esa misma fecha, son los cantantes que escuchaban mis papás. Obvio. Phil Collins, Cat Stevens, Beatles, Elton John. Los escucho todo el día. Eso formó finalmente tu cuna musical. Y por eso es tan preocupante que en Chile el consumo de música sea tan pobre en términos de variedad. Exactamente. ¿Ya? Porque estamos pensando en una generación que no conoce la armonía, porque solamente escucha un tipo de música que carece de eso. Entonces, está bien, si a nosotros cuando nos empezó a gustar a ti, en el caso tuyo, música más emo, ¿cierto? De los 90. En mi caso, Depeche Mode o The Cure, ya. Cada uno era distinto a lo que escuchaba nuestro papá. Entonces, hay una riqueza ahí Cierto. en entender que tu abuela escuchaba una música, tu papá, tu hermana, tú, ya. De todo eso tú escoges, pero igual conoces la otra música. Hoy no, po. Hoy la mayoría de los cabros escuchan X artista, en este momento no quiero nombrar a nadie, pero el papá también. Y finalmente en el barrio ponen la misma canción todos. Y por eso, claro, uno dice, las cifras de música urbana en Chile son sorprendentes. O sea, el país que más escucha reggaetón y trap en el mundo. Pero eso también refleja algo triste, que es que no escuchan nada más, po. Si uno digo que no lo escuchan, fantástico que lo escuchen. O sea, yo soy fan del éxito, como te decía, de todos. Y el Cris MJ me parece que es el artista más importante del momento, en todo sentido, ¿no? Pero también tiene que haber espacio para otro tipo de música. Y eso lamentablemente se ha perdido. Y se ha perdido, bueno, hablábamos recién de la importancia de los medios de comunicación, ¿cierto? No hay presencia de otro tipo de música en ninguna parte. Y cada vez la gente escucha menos radio también. Entonces, como que antes uno igual se formaba desde lo que pasaba en la radio. Cierto. Porque, bueno, si tu papá no escuchaba música, estaba en el colegio, la música del recreo, no tengo idea. Pero ahora todo está centrado en algo demasiado sectario. Y eso creo que también es importante que nos demos cuenta, pero no porque sea algo malo, sino que porque es al revés. Sería bueno que ese niño escuchara de todo, cosa que después coja de todo eso, capaz que se quede con algo muy raro. Mi hija menor tiene unos gustos rarísimos. Siempre nos reímos de eso porque, no sé, es como que una niña trasplantada de época, ¿cachai? Pero yo digo, te juro que yo no le dije. O sea, cuando le cuento a mis amigas, me dicen, ya, eres tú. No. Yo nunca la obligué a escuchar esa música. Fanática de Blair, fanática de Weezer,
fanática, bueno, de muchos artistas que yo no sé por qué llegó a ellos. Sí, a mí me gustan, pero yo no la tenía escuchando eso. ¿Cachai? En el fondo es como que algo ahí en una mezcolanza de lo que finalmente ella, de todo lo que escuchó, de los paseos en auto con Roberto Carlos, de Radiohead, camino al colegio, de Elton John, de Queen, porque cuando más chica era muy fanática de Queen, algo por ahí le hizo una juguera y empezó a escoger su música, y su música es música de los 90. ¿Cachai? Bueno, ella escogió de todo eso. Y también tiene que ver con que los géneros musicales despiertan ciertas emociones. O Pero por sea, supuesto, po. entonces si uno está acostumbrado a escuchar siempre lo mismo, no solo es quizás no son las mismas letras, mismas temáticas, mismo beat, Mm, misma base, estamos estimulando una parte del cerebro que no se Exactamente. despierta si no escuchan otro tipo de música. O sea, y mientras más abarquemos, mientras el abanico sea más grande, más descubrimos qué emociones nos van surgiendo dentro. Mira, pensemos en el perro Pavlov. Cuando uno escucha el galán español, a todos se nos van las patitas. O escucháis a Tite, Tommy Rey, y uno se para a bailar. Es una cosa que estamos ya condicionados porque nos recuerda el cumpleaños del tío, el año nuevo con la abuelita, no tengo idea, pero hay algo que de alguna manera uno relaciona con ciertos ritmos. Cuando escuchas, te puedo estar hablando cualquier tontera, pero en el fondo, cuando escuchas después la Che, ¿te acordáis de la tarde estar tomando once en tu casa porque veía ahí el pase lo que pase, ¿cachai? Y todos esos ritmos te van, de alguna manera, recordando momentos que tú en una fiesta o en cierto momento eres feliz. ¿Por qué eres feliz en la fiesta? Eres feliz porque estás bailando y porque esos bailes te recuerdan de cierta manera ciertos momentos. Y creo que, es, tal como dices tú, tienes que saber despertar distintas épocas de tu vida respecto a lo que eso finalmente influyó en tu construcción como ser humano. Yo escucho de todo, ¿ah? Aunque insisto que se me da fome. Pero ponte tú, en mi auto yo voy escuchando a Drexler, después paso por Cerati, después paso por Cristian Castro, por Sanz, después me devuelvo a PG Harvey, después me voy a Sinéad O'Connor, después vuelvo a Blondie, después... En un mismo playlist. No tengo ni un complejo, digamos, de pasar de Catherine Wills a Amanda Miguel, ¿cachai? Como de, no sé, My Bloody Valentine, y después me voy a la Miriam. Porque cada una de esas canciones tiene algo de mi historia. Tiene algo de lo que yo algún momento escuché cuando iba camino a la universidad, o cuando iba camino al colegio, o cuando estaba en mi casa. Pero de alguna manera esas canciones son mi vida. Entonces, claro, ¿qué voy a escuchar estos cabros después en 30 años más? ¿La misma canción? Eso es preocupante. Cierto. Última pregunta. Se me ha pasado volando. Yo ni siquiera sé cuánto llevamos, pero Vaya a tener que hacer un programa doble en dos periodos. Tengo reloj biológico, pero ya declaré al principio, así que ahí ya verán las personas que hacen si le ponen pausa o no. Esta es la última pregunta y es siempre la misma para todos los invitados. Y es, ¿cómo tú crees que debiésemos, como papás, como sociedad, el Estado, influir o impulsar a los niños para que crezcan más vinculados con su sensibilidad y que vean en el arte un camino de vida? Bueno, yo creo que es un deber del Estado primero, ¿cierto? Porque el Estado es quien debe regir no solamente normas de tránsito, como uno dice, esto se hace, no se hace, digamos, sino que también debe otorgar los lineamientos para que la formación del ser humano tenga una vida más digna, ¿no? Y eso significa todo. Sí, que si te enfermas no dependas de tener una y no te mueras, pero también en que ese niño tenga las posibilidades de desarrollarse, expresarse en un ambiente de respeto, ¿cierto? Que es primero su familia y el colegio, pero después como un ser adulto que también quiere aportar a la sociedad. Y eso depende de qué también tú también lo trataste cuando niño, po. Después te sorprendes cuando la gente es barrabás, pero tú dices, bueno, pero ¿quién le dio a ese niño un candy a los 8 años? Estaba botado, ¿cachai? Entonces, eso principalmente yo creo, y voy a ser siempre una defensora del Estado en la realidad. Soy una mujer republicana, no piensa en el partido, olvídense del concepto republicano, entender que las instituciones se respetan, pero sobre todo porque el Estado cumple un rol muy importante en el desarrollo de las personas, en las sociedades. Y la familia, bueno, qué decirte, yo creo que es súper difícil juzgar a las personas cuando todos están llevando su propia batalla, ¿no? Yo veo que Chile es un país trabajador, pero un país trabajador mal pagado, un país trabajador con horarios muy extenuantes, y cuesta, yo creo que a la mayoría de los padres les cuesta tener tiempo para sus hijos, porque están preocupados de poder pagarle a fin de mes las zapatillas, ¿cachai? O que tengan el libro, que es carísimo. Un libro en Chile cuesta una barbaridad. Están preocupados de cosas que de alguna manera le den un mejor bienestar a su hijo, pero tienen poco tiempo.
Yo creo que también hay algo que resolver. Creo que la jornada escolar completa, no sé si fue el mejor de las ideas pensando en cómo finalmente la educación resuelve ciertos problemas en los colegios. Pero también entiendo que esos niños tienen que estar en alguna parte para que los papás trabajen. Mamá y papá pensando en que muy pocas personas pueden darse el lujo de no trabajar. Muy raro. Entonces es complejo, pero creo que es deber de todos, o por lo menos este es mi refrán de vida en los últimos años, todos podemos colaborar y podemos colaborar siendo un poco más amables. Yo creo que es lo único que nos va a salvar en esta horrible existencia como media un poco autodestructiva que uno ve cuando prende las noticias, es la amabilidad. Y eso es todo, ¿no? Si ves un niño en la calle, sonríele. ¿Qué te cuesta, cachai? Dile algo simpático. Y lo mismo en general con las personas. Si vaya a comprarse un mercado, saluda a la cajera. Que se te va a gastar la salida para no saludarlo. O sea, yo creo que de eso depende en gran parte lo que uno finalmente espera en los demás. Lola Hoffman decía que el cambio estaba entre uno, no en los demás. Uno tiene que cambiar primero para que las cosas cambien. Si todos hacemos un pequeño esfuerzo, te puedo asegurar que este país repuntaría. Pero eso depende de la amabilidad, de la solidaridad en términos concretos, no regalar cosas. De la solidaridad de, en realidad, si tu vecino, tú ves que está ahí, tómate 5 minutos para preguntarle cómo está, ¿cachai? O ayúdale ahí cuando cachis que esté en la manguera enredada, no tengo idea, pero creo que eso los hemos ido perdiendo, y de perderlo totalmente vamos camino al hoyo. O sea, bienvenidos los robots y chao, porque en realidad, ¿para qué seguir acá si en realidad no vamos a tener la posibilidad de conectarnos unos con otros? Y es curioso, antes había como un sentido más de barrio. Mi mamá jugaba en la cuadra y salía con los vecinos. Y hoy día vivimos unos encima de otros, porque crecemos hacia arriba, no hacia el lado. Y estamos súper cerca. O sea, estamos viviendo muy encima del otro Yo, y hemos perdido eso. mis hijas no me creen, yo crecí en un lugar muy humilde, La Bandera, la población La Bandera, un lugar mítico, en un blog donde todos nos conocíamos y todos compartíamos. Hacíamos fiestas de Navidad. Yo tengo el recuerdo de todas las personas de ese edificio, que se deben acordar ahora cuando sé que algún hijo o nieto lo ve, teníamos una relación de cariño, de respeto. Un caballero manejaba una ambulancia, el otro caballero era profesor, el otro señor era obrero, mi papá era policía. Todos tenían un rol distinto y es como debe ser las sociedades. Y nos juntábamos en algún momento abajo una mesa con puro suflito, da lo mismo, desde la humildad de ese espacio, a compartir. Da lo mismo lo que compartas, lo mismo, pero es compartir. Ah. No puedo terminar el programa sin pedirte que me cantes una canción. ¿En serio? Ah, se ¿Es posible? canta. Sí, se canta. ¿En La serio? Antonella cantó, la Consu cantó, la María Colores cantó, Matías Jovio cantó. Oye, canta bien el Matías. Canta bien. Sí. ¿Lo has visto tributar a Cerati? Sí, sí lo vi. De hecho, por eso lo invité. Ah. Porque creo que le sale igual. Yo soy fanática de Cerati. Yo también. Sí, es como Pero ahí estaría como tú. como, Así como nerviosa, no podría pero controlarme. Es que con Cerati, o sea, ya no, ahí yo creo que yo no llego. O sea, o Lo me hubieras encuentra derretida, así como. Y hubiera estado No, como tú. no llegó la Natalia, le di un paro antes. Mis canciones favoritas, te voy a pedir un pedazo de cada una. Ok. Puede ser solamente porque Vamos a ver te cuáles tengo son, acá. sí. No, me gusta Debilidad, esa es mi favorita. ¿En serio? Pero sí, la amo ¿Y mal, tú mal, mal. tienes una interpretación de la... Me encanta hacer estas preguntas, yo se las pregunto siempre a la gente. ¿Tú tienes una interpretación de la letra? ¿De qué crees de qué se trata? Yo había escrito acá, porque tengo como una guía de preguntas, pero cuando me dijiste que las canciones las escribías en realidad más por rimas que por el sentido que No, tuviese pero es conexión que con eso era antes, cuando era chica, después ya no. Después era mi historia. Cuando yo escuché esa canción y siempre me quedó, te juro que muy, muy, muy presente el soy tan humana como los demás y me cuesta decir la verdad, ver mi reflejo. Y eso, si tú lo piensas, de toda la carrera que tú tienes de solista y con Saiko, tiene que ver con encontrar la identidad y decir, a mí me costó mucho Verme. reconocerme dramática. Y claro, cuando uno le pregunta a los demás cómo eres, no, la Natalia es sociable y todo, pero es intensa, no es dramática. Y siempre como que no sé que ser intensa es malo. Y uno yo acostumbraba a tomar que soy sociable, que soy alegre, que caigo bien, pero siempre le hacía el quite Ocultabas a que eso. soy intensa, Sí. a que soy Y una carga enredada. negativa. Y cuando escuchaba esa canción, pero así se repetía, esa frase se me metió en las, no sé cómo decírtelo, se me metió en las venas y dije, chuta, ella dijo
que es humana como los demás. O sea, esto no me pasa A ti solo nomás, a mí. claro. Me cuesta decir la verdad, ok, hay un proceso humano, íntimo, que todos tenemos, somos humanos como los demás, de aceptar nuestras virtudes y defectos, nuestras luces y nuestras sombras, y hacernos cargo de ellas como con orgullo y sacarles provecho a ambas. Y ese ejercicio yo lo hice muy chica, o sea, muy, muy chica, y después ya me puse emo, o sea, porque siempre he hecho eso, como esa situación así como... Oye, pero me encanta la explicación. Y yo no podía parar de cantar esa canción precisamente por eso. Y luego, bueno, Limito con el Sol, que también te iba a pedir que nos contara la historia, pero en Limito con el Sol, Me acuesto con el mar, esto está muy vinculado porque yo voy al Algarrobo desde muy chiquitita. Mis papás tienen una casa allá. Está frente al mar, en la orilla del mar. Y todo lo que yo sentía, porque era súper enamoradiza y yo, que se me quebró el corazón en mil pedazos y todo. Siempre que yo estaba mal o que peleaba con una prololo, no sé qué, me iba a la playa. Mis papás me iban a la playa. Y yo tenía ese vínculo de el amor El mar. con la naturaleza. Ah. Y el mar a mí me vuelve loca. Eso es otro tema. Como que el agua me transporta. La luna, pero tú fuiste capaz ahí de asociar dos mundos, las emociones y algo que la gente no ve. El sol, la luna, el mar. Y yo siempre hice eso. Uy, el mar hoy día amaneció enojado. Está bochornoso. Hoy día se pelea, las mareas están cruzadas. Y siempre me gustó mucho la idea de limitar con el sol y acostarme con el mar. Así que bueno, esa ya te dije, me las sé todas en la vida, pero esas dos son mis favoritas. Ya, ¿cuál te canto primero? Debilidad. Soy tan humano como los demás y me cuesta decir la verdad, ver mi reflejo. No tuve fuerzas para derrotar mi vacío, mi debilidad. Estaba lejos. Me puedo morir. Ya, y Limito con el sol. Ya, pero ¿quieres el coro o la estrofa? ¿El coro? El coro. Te llevaré sin preguntar y tú también dirás, te quiero algo más y en esta ciudad me voy quedando junto a ti. Ay, limito con el sol, me acuesto con el mar y ay, 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 ay. Bravo, 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 bravo. Tú sabes que yo tenía esa muletilla de terminar todas las cosas con el y ya, y ya a esta altura se me fue pasando, pero al principio todas las canciones terminaban y como que llegábamos a la edición y decía, esto se corta, me cortaron, yo creo que todas cortábamos un pedazo porque todas las canciones las terminaba igual, al final las dejé en algunas partes nomás. Hubiese terminado la rutina de Kramer, como igual que pobre Pablo Herrera. Ya, mira, wow. Exactamente. Denise, muchas gracias por aceptar la Oye, invitación. gracias a ti Lo por... pasé muy bien. Yo también. Me encanta poder conversar, pero conversar de cosas profundas, de poder de alguna manera darle una vuelta a todo lo que pasa. Gracias, gracias, gracias. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Traté de abarcar un poquito de cada cosa y por supuesto terminar cantando, que Denise es experta en eso. No te olvides de dejarme en los comentarios tus pensamientos, reflexiones y también a quién te gustaría que invitara al podcast. Y de seguirme en Spotify, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todas partes para que no te pierdas ningún episodio ni capítulo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.